Buenas tardes, bienvenidos a nuestro curso Vida que Transforma Vidas. Hoy vamos a hablar del capítulo 5 del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, en el cual nos cuenta su experiencia con una enfermedad que la dejó incapacitada por aproximadamente 2 años y que le dio cuando ella era muy joven. El nombre de esta clase es Enferma y Débil. Y como saben, yo soy Claudia Morales Cueto, quien les acompaña en este espacio virtual de aprendizaje, pero la maestra es Teresa de Jesús. Aprendemos de sus experiencias, aprendemos cómo su manera de mirar la vida, de relacionarse con los demás, de relacionarse con Dios, y eso nos hace a nosotros también mirar nuestra propia vida y crecer de acuerdo a lo que hemos ido experimentando en nuestra propia vida. Y bueno, en el capítulo 4 leímos cómo Santa Teresa se determina a ser monja en el convento de la Encarnación y cómo descubre maneras de orar, y especialmente la oración de recogimiento. Y quisiera que tú toques en ti si esto ha resonado de alguna manera en ti, que te hagas consciente, si esto ha resonado en ti. En este capítulo, Santa Teresa nos muestra su experiencia como enferma y débil. Es el año 1539, tiene más o menos 23, 24 años. Ella nos relata una enfermedad que no se sabe bien cuál es, que la debilita y con la que al buscar la curación queda moribunda. Durante la estancia en Becedas, que es a donde se va a curar, hace amistad con un sacerdote al que logra retornar al camino de Dios. O sea, el sacerdote es acompañado, es como la primera persona que Santa Teresa acompaña, aunque ella está débil, y regresa al camino de Dios. Teresa nos muestra que la enfermedad es parte de la experiencia humana, que la enfermedad nos hace tocar nuestros límites. A pesar de que ella padeció diversas enfermedades, en sus escritos la palabra salud aparece 4 veces más que la palabra enfermedad. Es decir, hay personas especialistas en Santa Teresa que han contado en todos sus libros y sus cartas y sus obras cuántas veces aparece la palabra salud y cuántas veces aparece la palabra enfermedad. Santa Teresa verdaderamente, les mandé un artículo con lo de la preparación de la clase que podemos comentar más adelante, acerca de un doctor que a partir de los datos que cuenta Santa Teresa, pues hace una deducción de qué enfermedad podría haber sido, porque ha habido quienes dicen que en realidad sus experiencias místicas eran estados epilépticos en los que perdía la conciencia, pero como bien dicen otras personas, no se ha visto que por ser epiléptica una persona logre ser un maestro espiritual. Igual hay quien ha dicho que son estados psicóticos en los que alucinaba y pensaba que veía ángeles y que se comunicaba con Dios, pero tampoco es una mujer que se vea que está fuera de la realidad. Quienes han leído sus libros y especialmente el libro de las fundaciones, se ve como es una mujer que conoce su realidad, negocia, sabe manejar dinero, lidera gente, eh, logra sus metas. Entonces es una persona muy funcional, no es una persona psicótica. Lo que nos dice el artículo es que lo más probable es que tuviera malaria o fiebre de Malta. En esa época la malaria era prevalente en España, especialmente en lugares que estaban cerca de ríos o en lugares húmedos, y la fiebre de Malta era prevalente en la zona de Ávila porque se alimentaban mucho de leche de cabra que no estaba pasteurizada. Y esas 2 enfermedades causan las fiebres que Teresa tenía, que le llama ella cuartanas, que le daban cada tercer o cuarto día. Entonces, por eso el médico que analiza los datos dice que es probable que tuviera estas enfermedades. Y bueno, pues Teresa también nos dice de alguna manera que hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el lugar de encuentro con Dios. Nosotros no dejamos nuestro cuerpo cuando vamos a la oración.
Vamos a la oración con nuestro cuerpo. El cuerpo participa de esta experiencia. Y en el libro de las moradas ella dice que no somos ángeles, que somos seres humanos. Y aquí pues también en esta experiencia de la enfermedad es una manera de tocar nuestra humanidad. Y algo importante es que Dios nos desea sanos. Quienes hayan leído el Evangelio de hoy ven cómo Jesús, después de salir de la sinagoga de Cafarnaúm, va a la casa de Pedro, sana a la suegra de Pedro que está postrada, y en la tarde le empiezan a llevar a muchas personas a las cuales él sana. Y en el Evangelio de Mateo se ve que dar la salud es un signo del Mesías, ¿no? Dice, vayan y cuenten a Juan el Bautista, lo que están oyendo y observando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Cuando vienen los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús que si él es el Mesías, esta es la respuesta que Jesús les da. Es el signo del Mesías que sana y libera. Aceptar la enfermedad es diferente que resignarse. Y esto es importante porque algunas veces hemos crecido con la idea de que tenemos que sufrir porque eso es algo que le gusta a Dios. Pero en realidad, una cosa es aceptar nuestra realidad y otra es resignarse y no hacer nada. Teresa nos cuenta en este capítulo que logró tener una actitud de libertad o desapego ante la salud. ¿A qué se refiere con esto? A que no va a estar condicionando sus decisiones a si está enferma o sana, sino que ella va a servir a Dios estando enferma o estando sana. Y lo dice así, como soy tan enferma, o sea, o tan enfermiza, hasta que me determiné en no hacer caso del cuerpo ni de la salud, siempre estuve atada, sin valer nada, que después que no estoy tan mirada y regalada, tengo más salud. O sea, después de que no está tan mirada, mimada, cuidada, consentida, ella experimenta que tiene más salud. Quizá no es que estar mimada nos enferme, sino que cuando nosotros mismos nos mimamos de, ay, no me puedo levantar porque estoy tan enferma, pues también nos hacemos como a la idea de que estamos muy enfermos. Cuando ella se ocupa en otras cosas, pues la enfermedad en su atención se queda reducida, ¿no? En su experiencia del día a día. En el caso de este capítulo nos cuenta, el capítulo comienza, bueno, primero hay algo que dice aquí, que ciertas cosas que le cuestan trabajo cuando es una monja recién profesa, y después observa a la monja enferma que tenía unas opilaciones en el vientre, es decir, tenía unas aberturas porque tenía una obstrucción intestinal y entonces se le abre el vientre para que salgan los fluidos. Esas son las opilaciones. Observa a la monja enferma y le da envidia su paciencia. Como quiere ganar los bienes eternos, le pide a Dios que la dé las enfermedades que fuese servido. Entonces ella es muy osada y le dice a Dios, bueno, dame las enfermedades que fuese servido como un trueque, ¿no? Porque yo quiero ganar los bienes eternos. Teresa, tiempo después, enferma, los médicos no saben qué hacer y su padre decide llevarla a Becedas con una curandera. Comienza a confesarse con el sacerdote del lugar, quien al ver el gusto con el que Teresa habla de Dios, le confiesa su pecado, que era amante de una mujer del pueblo, ¿no? Ella se determina a que deje la afición a una mujer de ese lugar. Lo trata con amor, hablándole de Dios. Los tratamientos de la curandera la enferman todavía más. Sus síntomas son mal de corazón, debilidad extrema, calentura continua, dolores intensos en todo el cuerpo, tristeza profunda.
Teresa, que ha estado acompañada de las epístolas de San Jerónimo y de los libros como el Flos Sanctorum, que contaba las vidas de los santos, hace suya la oración de Job y dice, pues si recibimos los bienes de mano del Señor, ¿por qué no sufriremos los males? O sea, ella dice, bueno, pues todo viene de Dios y también tengo que sufrir esto porque he gozado los bienes, sufriré ahora los males. Teresa no se cura, entonces la regresan a Ávila, donde queda en estado de coma por 3 días. Cuando ya está acabada su tumba, recobra la conciencia. Teresa agradece la nueva oportunidad de vida. Dice, me parece, estoy con tan gran espanto aquí y viendo cómo me parece me resucitó el Señor, que casi estoy temblando ante mí. Y termina el capítulo con esta oración que es pues hermosa y como que palpita amor, ¿no? Plega a su majestad que antes me consuma, que le deje yo más de querer. En Amigos de Teresa, en esta sección, hoy vamos a hablar del sacerdote de Besedas. Teresa es capaz más de ver más allá de los rumores, chismes y pecados de este sacerdote. Ella observa que como que es alguien que la gente del lugar ya no le tiene respeto, porque en un lugar que era como de más o menos 300 habitantes, era muy conocido que esta mujer tenía este sacerdote tenía amoríos con una mujer. Teresa, que está pues en este propósito de unirse a Dios, de hacer la oración de recogimiento, de tener limpia su alma, se confiesa con él frecuentemente y le habla de Dios. Ella considera que sería la persona adecuada en ese lugar, en Becedas, con el cual puede hablar de Dios. El sacerdote, al ver a Teresa tan entusiasmada y enamorada de Dios y con una plática tan espiritual, se confiesa con ella y le dice que tiene esta relación no permitida con una mujer de ese lugar. Santa Teresa es capaz de ver las cualidades de esta persona. Dice que era medio letrado, no completamente letrado, pero le ve su bondad, o sea, usa su fortaleza de aprecio de la belleza y la excelencia para ver las cualidades de esta persona a pesar de sus equivocaciones. Y esto a mí me parece muy llamativo, que una mujer tan joven no no se haya espantado y pues nada más cerrado la puerta, ¿no? O sea, como que esta persona es un pecador, yo no me voy a seguir confesando con él y corto la relación. También ella, a pesar de su pecado, reconoce su ministerio. O sea, ella reconoce que el ministerio de este sacerdote prevalece aunque él esté viviendo en pecado. Y la humildad de Teresa y su vida espiritual conmueven al sacerdote. ¿Y cómo logra regresarlo al buen camino? Mostrándole amistad, mostrándole amor, aunque en el libro dice que a lo mejor no fue de la manera más adecuada, dice con tanta puridad como podría haber sido, pero más adelante, en otros capítulos, en el capítulo 22, va a tener una frase que dice, amor saca amor. O sea, en una situación difícil, si muestras amor, vas a lograr sacar amor. Y eso ella con su don de gentes lo practica, lo hace vida con este sacerdote, hace que él deje su pecado y retorne al buen camino. Entonces, este es el capítulo 5 y dice, prosiguen las grandes enfermedades que tuvo y la paciencia que el Señor le dio en ellas y cómo saca de los males bienes, según se verá en una cosa que le acaeció en este lugar que se fue a curar. Dense cuenta que todo es anónimo. Este lugar que se fue a curar, ella nunca dice que es Becedas. Se sabe e inclusive se han revisado los archivos de la parroquia de Becedas y se sabe dónde se hospedó, en qué mesón se hospedó. Entonces hay muchos datos de que fue ese lugar, pero ella todo el libro lo escribe sin dar datos exactos.
Olvidé decir cómo el año de noviciado pasé grandes desasosiegos con cosas que en sí tenían poco tomo, o sea, importancia, mas culpábame sin tener culpa hartas veces. Yo lo llevaba, culpábanme sin tener culpa hartas veces, o sea, le echaban la culpa de cosas sin que ella las tuviera. Yo lo llevaba con harta pena e imperfección, aunque con el gran contento que tenía de ser monja todo lo pasaba. Como me veían procurar soledad y me veían llorar por mis pecados algunas veces, pensaban que era descontento y así lo decían. O sea, las monjas que la veían llorar pensaban que no estaba contenta, pero ella estaba llorando por sus pecados. Era aficionada a todas las cosas de religión, mas no a sufrir ninguna que pareciese menosprecio. Esto es parte de una característica de Teresa de que siempre le gusta ser querida. Entonces, ahí lo dice, holgábame de ser estimada. Era curiosa, o sea, detallista en cuanto hacía. Todo me parecía virtud, aunque esto no me era disculpa, porque para todo sabía lo que era procurar mi contento, y así la ignorancia no quita la culpa. Alguna tiene no estar fundado el monasterio en mucha perfección. Yo, como ruin, íbame a lo que veía falta y dejaba lo bueno. Entonces, ¿qué se refiere que el monasterio no tenía mucha perfección? A que no se cuidaban los ratos de oración en silencio, no estaban reglamentados y no se procuraban, además de que no existía clausura, sino que las monjas podían entrar y salir cuando querían. Estaba una monja entonces enferma de grandísima enfermedad y muy penosa, porque eran unas bocas en el vientre que se le habían hecho de opilaciones por donde echaba lo que comía. Entonces, esta monja tenía aparentemente algo como una obstrucción intestinal y en el vientre se le abrió y salía lo que ella comía. Murió presto de ello. Yo veía a todas temer aquel mal. A mí hacíame gran envidia su paciencia. Pedí a Dios que dándomela así a mí, me diese las enfermedades que fuese servido. O sea, le dice a Dios, si me das esa paciencia, dame las enfermedades que quieras, ¿no? Ninguna me parece temía, esto es lo que la ignorancia le hacía pensar, porque estaba tan puesta en ganar bienes eternos que por cualquier medio me determinaba a ganarlos. Y espántome, porque aún no tenía, a mi parecer, amor de Dios como después que comencé a tener oración, me parecía a mí le he tenido. Sino una luz de parecerme todo de poca estima lo que se acaba y de mucho precio los bienes que se pueden ganar con ello, pues son eternos. Vuelve esta idea que tiene desde niña, que todo lo del mundo pasa y solo lo de Dios, lo trascendente, permanece. Que ella lo decía de niña para siempre, siempre, siempre. Y vean, aquí hay como cosas que a mí me recuerdan su letrilla, ¿no? Una, la paciencia todo lo alcanza, porque dice que Dios le dé paciencia y ella va a padecer cualquier enfermedad. Otro, esto de que todo se pasa y solo Dios es el que no se muda, el que permanece siempre. Venido el tiempo que estaba aguardando en el lugar que digo, en Becedas, que estaba con mi hermana para curarme, estaba con su hermana en Castellanos de la Cañada. Lleváronme con harto cuidado de regalo mi padre y mi hermana y aquella monja amiga que había salido conmigo, Juana Suárez, que era muy mucho lo que me quería. Aquí comenzó el demonio a descomponer mi alma, aunque Dios sacó de ello harto bien. Estaba una persona de la iglesia, o sea, un sacerdote, que residía en aquel lugar a donde me fui a curar, harto de buena calidad y entendimiento, tenía letras, aunque no muchas. Yo comencé a confesar con él que siempre fui amiga de letras, aunque gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados, porque no los tenía de tan buenas letras como quisiera. En la época de Santa Teresa, los sacerdotes no estaban obligados a ir a la universidad, a estudiar teología, ni a estudiar la Biblia. Entonces, Santa Teresa hace esta distinción de los sacerdotes letrados, que son los que han ido a la universidad, que son los que ella prefiere y
y los sacerdotes que no son letrados. Ella nos cuenta aquí, he visto por experiencia que es mejor, siendo virtuosos y de santas costumbres, no tener ningunas letras, porque ni ellos se fían de sí, o sea, no se confían de ellos mismos, sin preguntar a quien las tenga buenas letras, ni yo me fiara. Y buen letrado nunca me engañó. Otros tampoco me debían de querer engañar, sino no sabían más. Yo pensaba que sí y que no era obligada a más de creerlos, como era cosa ancha lo que me decían y de más libertad, que si fuera apretada, yo soy tan ruin que buscara otros. Lo que era pecado venial, decíanme que no era ninguno, y lo que era gravísimo mortal, que era venial. Esto me hizo tanto daño que no es mucho lo que diga aquí para aviso de otras de tan gran mal, que para delante de Dios bien veo, no me es disculpa, que bastaban ser las cosas de su natural no buenas, o sea que no eran naturalmente buenas, para que yo me guardara de ellas. Creo permitió Dios por mis pecados, ellos se engañasen y me engañasen a mí. Yo engañé a otras hartas con decirles lo mismo que a mí me habían dicho. Duré en esta ceguedad, creo, más de 17 años, hasta que un padre dominico, gran letrado, me desengañó en cosas, y los de la compañía de Jesús del todo me hicieron tanto temer, agraviándome tan malos principios, como después diré. Pues comenzándome a confesar con el que digo, el sacerdote de Becedas, él se aficionó en extremo a mí, porque entonces tenía poco que confesar para lo que después tuve, ni lo había tenido después de monja. No fue la afección de este mala, o sea, el cariño de él no fue malo, mas de demasiada afección venía a no ser buena. Tenía entendido de mí que no me determinaría a hacer cosa contra Dios que fuese grave por ninguna cosa, y él también me aseguraba lo mismo, y así era mucha la conversación. O sea, él decía también con Teresa en sus conversaciones que no haría nada contra Dios, de eso era de lo que hablaban primero. Más mis tratos entonces, con el embebecimiento de Dios que traía, lo que más gusto me daba era tratar de cosas de Él, o sea, hablar de Dios. Y como era tan niña, o sea, tan joven, hacíale confusión ver esto. Y con la gran voluntad que tenía, comenzó a declararme su perdición. Y no era poca, porque había casi 7 años que estaba en muy peligroso estado con afección y trato con una mujer del mismo lugar. Y con esto decía misa. Era cosa tan pública que tenía perdida la honra y la fama y nadie le osaba hablar contra esto. O sea, nadie se atrevía a llamarle la atención. A mí hízoseme grandísima lástima porque le quería mucho, que esto tenía yo de gran liviandad y ceguedad, que me parecía virtud ser agradecida y tener ley a quien me quería, o sea, ser fiel a quien la quería. Maldita sea tal ley que se extiende hasta ser contra la de Dios. Es un desatino que se usa en el mundo que me desatina, que debemos todo el bien que nos hacen a Dios y tenemos por virtud, aunque sea ir contra Él, no quebrantar esta amistad. Oh ceguedad del mundo, fuerais vos servido, Señor, que yo fuera ingratísima contra todo Él, y contra vos no lo fuera un punto, mas ha sido todo al revés por mis pecados. Procure saber e informarme más de personas de su casa, o sea, con las personas con las que él vive de la iglesia y para saber qué es lo que está pasando. Supe más la perdición y vi que el pobre no tenía tanta culpa porque la desventurada de la mujer le tenía puestos hechizos en un idolillo de cobre que le había rogado le trajese por amor de ella al cuello y nadie había sido poderoso de podérsele quitar. Yo no creo es verdad esto de hechizos determinadamente, mas diré esto que vi para aviso de que se guarden los hombres de mujeres que este trato quieren tener y crean que pues pierden la vergüenza a Dios, que ellas más que los hombres son obligadas a tener honestidad, que ninguna cosa de ellas pueden confiar, que a trueco de llevar adelante su voluntad,
y aquella afección que el demonio les pone no mira nada. Aunque yo he sido tan ruin en ninguna de estas suertes yo no caí, ni jamás pretendí hacer mal, ni aunque pudiera quisiera forzar la voluntad para que me la tuvieran, porque me guardó el Señor de esto, mas si me dejara, hiciera el mal que hacía en lo demás, que de mí ninguna cosa hay que fiar. Pues como supe esto, lo del idolillo, lo del amuleto que la mujer le dio, comencé a mostrarle más amor. Mi intención buena era, la obra mala, pues por hacer bien, por grande que sea, no había de hacer un pequeño mal. Tratábale muy ordinario de Dios, o sea, platicaba con él de Dios. Esto debía aprovecharle, aunque más creo le hizo caso el quererme mucho, porque por hacerme placer, o sea, por darme gusto, me vino a dar el idolillo, el cual hice echar luego en un río. Quitado este, o sea, cuando se quitó el idolillo que traía colgado, comenzó, como quien despierta de un gran sueño, a irse acordando de todo lo que había hecho aquellos años. Y espantándose de sí, doliéndose de su perdición, vino a comenzar a aborrecerla. Nuestra Señora le debía ayudar mucho, que era muy devoto de su concepción, o sea, de la Inmaculada Concepción, y en aquel día hacía gran fiesta. En fin, dejó del todo de verla a la mujer y no se hartaba de dar gracias a Dios por haberle dado luz. A cabo de un año en punto, desde el primer día que yo le vi, murió y había estado muy en servicio de Dios porque aquella afición grande que me tenía nunca entendí ser mala, aunque pudiera ser con más puridad, o sea, con más pureza. También hubo ocasiones para que, si no se tuviera muy delante a Dios, hubiera ofensas suyas más graves. Como he dicho, cosa que yo entendiera era pecado mortal, no la hiciera entonces. Y paréceme que le ayudaba a tenerme amor ver esto en mí, que creo todos los hombres deben ser más amigos de mujeres que ven inclinadas a virtud. Y aún para lo que acá pretenden deben de ganar con ellos más por aquí, según después diré. Tengo, por cierto, está en carrera de salvación, o sea, en el purgatorio, en el proceso de salvarse. Murió muy bien y muy quitado de aquella ocasión. Parece que quiso el Señor que por estos medios se salvase. Estuve en aquel lugar 3 meses con grandísimos trabajos porque la cura fue más recia que pedía mi complexión. A los 2 meses, a poder de medicinas, me tenía casi acabada la vida y el rigor del mal de corazón de que me fui a curar era mucho más recio, que algunas veces me parecía con dientes agudos me hacían de él, tanto que se temió era rabia, con la falta grande de virtud, o sea, de fuerza, porque ninguna cosa podía comer si no era bebida, de grande hastío, calentura muy continua y tan gastada, porque casi un mes me había dado una purga cada día, estaba tan abrasada, o sea, con tanta fiebre, abrasada de fiebre, que se me comenzaron a encoger los nervios con dolores tan incomportables, tan insoportables, que día ni noche ningún sosiego podía tener, tristeza muy profunda. Con esta ganancia me tornó a traer mi padre a donde tornaron a verme médicos, o sea, a Ávila. La regresó su padre a Ávila. Todos me desahuciaron, que decían sobre todo este mal, decían que estaba ética, o sea, tuberculosa. Es lo que se decía en esa época, ética eran las personas tuberculosas. De esto se me daba a mí poco. Los dolores eran los que me fatigaban, porque eran en un ser desde los pies hasta la cabeza, porque de nervios son intolerables, según decían los médicos, y como todos se encogían, cierto, si yo no lo hubiera por mi culpa perdido, era recio tormento. En esta resiedumbre no estaría más de 3 meses, que parecía imposible poderse sufrir tantos males juntos. Ahora me espanto y tengo por gran merced del Señor la paciencia que su majestad me dio, que se veía claro venir de él. Mucho me aprovechó para tenerla haber leído la historia de Job en los Morales de San Gregorio.
Les recuerdo que Santa Teresa no podía leer la Biblia, siempre leía en fuentes secundarias, entonces, porque la Biblia no estaba permitida para las personas que no eran los sacerdotes o los teólogos. Entonces ella leía las historias de la Biblia en libros que las contaban, como este de los Morales de San Gregorio. Que parece previno el Señor con esto y con haber comenzado a tener oración para que yo pudiese llevar la enfermedad con tanta conformidad. Todas mis pláticas eran con Él, o sea, con el Señor. Traía muy ordinario estas palabras de joven el pensamiento y decíalas. Pues si recibimos los bienes de la mano del Señor, ¿por qué no sufriremos los males? Esto me parece me ponía esfuerzo. Vino la fiesta de Nuestra Señora de Agosto, que hasta entonces desde abril había sido el tormento, aunque los 3 postreros meses mayor. Di prisa a confesarme, que era muy amiga de confesarme a menudo. La Señora de Agosto es la Asunción, el 15 de agosto. Pensaron que era miedo de morirme y por no me dar pena mi padre no me dejó. O sea, el padre no quiere que reciba la unción de los enfermos ni que se confiese porque dice es que al tener miedo de morirse mejor que no se confiese. O amor de carne demasiado, que aunque sea de tan católico padre y tan avisado, o sea, inteligente, que lo era harto, que no fue ignorancia, me pudiera hacer gran daño. Dióme aquella noche un paroxismo que me duró estar sin ningún sentido 4 días, poco más o menos. Entonces ella queda inmóvil e inconsciente por 4 días. En esto me dieron el sacramento de la unción y a cada hora o momento pensaban expiraba y no hacían sino decirme el credo como si alguna cosa entendiera, o sea, rezaban el credo como si ella entendiera. Teníanme a veces por tan muerta que hasta cera me hallé después en los ojos. Bueno, entonces ella cuando despierta se da cuenta que ya le pusieron cera en los ojos, como se hacía entonces con los muertos, para que no queden con los ojos abiertos. Lo que dicen los libros, otros biógrafos de Santa Teresa, es que Lorenzo, el hermano que después va a ser muy cercano a ella, era un hermano 4 años más chico que Teresa, estaba ahí cuidándola y que en un momento dado se quedó dormido y una de las velas se cayó y entonces se empezó a incendiar las sábanas o las cortinas, algún textil que había ahí y eso fue lo que hizo que Santa Teresa recobrara el conocimiento, el humo, o sea, el sentir que se asfixiaba. Y ahí es cuando ella se despierta y se encuentra la cera en los ojos. La pena de mi padre era tan grande de no me haber dejado confesar, clamores y oraciones a Dios muchas. Bendito sea él que quiso oírlas, que teniendo día y medio abierta la sepultura en mi monasterio, esperando el cuerpo allá y hechas las honras en uno de nuestros frailes, o sea, uno de los frailes ya había celebrado las honras fúnebres, fuera de aquí quiso el Señor tornase en mí. Entonces, cuando Teresa despierta, ya está acabada su tumba en el monasterio, ya la dieron por muerta. Luego me quise confesar, comulgué con hartas lágrimas, mas a mi parecer no eran con el sentimiento y pena de solo haber ofendido a Dios, que bastara para salvarme si el engaño que traía de los que me habían dicho no eran algunas cosas pecado mortal, que cierto he visto después lo eran, no me aprovechara. Porque los dolores eran incomportables, con que quedé, o sea, queda despierta, pero sigue con mucho dolor. El sentido poco, o sea, no está muy alerta, el sentido poco, aunque la confesión entera, a mi parecer, de todo lo que entendí, había ofendido a Dios. Que esta merced me hizo su majestad, entre otras, que nunca, después que comencé a comulgar, o sea, desde niña que empieza a comulgar, dejé cosa por confesar que yo pensase era pecado, aunque fuese venial que le dejase de confesar. Más sin duda me parece que lo iba harto mi salvación si entonces muriera, por ser los confesores tan poco letrados por una parte
y por otras ser yo ruin y por muchas. Es verdad, cierto que me parece estoy con tan gran espanto llegando aquí y viendo cómo me parece resucitó el Señor, que estoy casi temblando entre mí. Parece me fuera bien, oh ánima mía, que miraras el peligro que el Señor te había librado, y ya que por amor no le dejabas de ofender, lo dejaras por temor, que pudiera otras 1000 veces matarte en estado más peligroso. Creo no haya añado muchas en decir otras 1000, aunque me riña quien me mandó moderase el contar mis pecados, y harto hermoseados van. Por amor de Dios le pido que de mis culpas no quite nada, pues se ve aquí más la magnificencia de Dios y lo que sufre un alma. Sea bendito para siempre. Plega a su majestad que antes me consuma, que le deje yo más de querer. Te invito a que en este momento respires y con ayuda de tus sentidos, de tus oídos, de tus ojos, de tu sentido del tacto, de tu sentido del olfato, te ubiques en el lugar en el que estás, aquí y ahora. Date cuenta en dónde estás en este momento y cómo estás en este momento, porque el momento presente es el momento para recibir la gracia. Y vamos a tomar un punto de reflexión, meditación, para mantenernos en la oración, que es esta experiencia de Santa Teresa con el sacerdote de Becedas. Te invito a que entres en tu interior, en tu profundo centro, donde te habita Jesús, y con ayuda de tu imaginación veas a Teresa, muy joven, 23, 24 años, dándose cuenta que este ministro de Cristo, este sacerdote, en realidad tiene una relación ilícita con una mujer, y decidiendo ver más allá de eso, ver a la persona completa, respetar su ministerio y tratarlo con amor y bondad para que recupere el camino del bien. ¿Hay algo que te llame la atención? ¿Algo que podrías aprender? Santa Teresa, ante este sacerdote, se muestra humilde para continuarse confesando con él y buscando tener conversación con él a pesar de su pecado público.
Aquí, en la presencia de Jesús, te invito a que dialogues con Él. ¿Cómo tratas a las personas que son pecadoras, que hacen el mal, que toman decisiones equivocadas? ¿Crees que esas personas pueden regresar al camino del bien con el desprecio, con muchos razonamientos, con amenazas, con miedo? ¿Crees poder aplicar en tu vida la frase que después escribe Santa Teresa: amor saca amor? ¿Cómo trata Jesús a los pecadores, a las personas que eran marginadas por la sociedad? El Evangelio está lleno de momentos de ternura e inclusión por parte de Jesús. Pidamos a Jesús que nos dé un corazón compasivo y misericordioso como el suyo, para ser amables y amorosos con quienes más lo necesitan, los que están más lejos de Dios. Y sabiendo que Jesús está al centro de nuestro grupo, le pedimos por la salud de la hija de Cheli, de Luz Elena Cervantes, del papá de Gabriela, y por todas las necesidades de esta comunidad. Las presentamos de la mano de María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora
y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta semana tienen el trabajo en casa para reflexionar acerca de cómo vivimos la enfermedad y cómo vivimos el trato con personas que han equivocado el camino, que han abandonado el camino del bien. El pecado, en su origen etimológico, quiere decir falla, error, personas que se han equivocado y han dejado el camino del amor. Entonces, bueno, hay aquí unas pautas para reflexionar y con eso terminamos nuestra lección del capítulo 5 y abrimos el momento de compartir.